Decía que iba a presentar la mesa de empleo inclusivo y quería un poco haceros llegar el posicionamiento del Cartu respecto al tema del empleo ordinario, el empleo inclusivo, ¿no? El Cartu reivindicamos el compromiso decidido de las administraciones públicas vascas por la integración laboral de las personas con discapacidad en el empleo ordinario. Sí que es verdad que, como antes hemos dicho, pues esto está recogido dentro de la Convención, pero sí que estamos viendo cómo sistemáticamente desde el País Vasco y desde todas las políticas que se están haciendo a nivel nacional, pues se está apostando única y exclusivamente casi por el empleo protegido. Entonces, pues a nosotros nos parece que hay que darle una vuelta a este tema, ¿no? Y intentar de alguna manera dar respuesta y dar, dar una continuidad a la posibilidad de poder tener el acceso a un empleo ordinario. Hemos estado hablando en la mesa anterior sobre la importancia que tiene la educación inclusiva para poder lograr, ¿no?, llegar a tener unas formaciones que también nos tienen que dar acceso al mundo laboral, pero si este acceso no llega porque no se apuesta lo suficiente por políticas de empleo ordinario, pues nunca va a ser posible que las personas puedan acceder a un mercado ordinario, ¿no? Entonces, para este debate tenemos en la mesa, por un lado, a Raquel Sanz, a Patricia Cuenca, que anda por allí, a Francisco Javier Arrieta y a Tomás Arrieta. Y va a empezar a hablar Raquel Sanz, ¿no?, que ella es técnica en el SIS, Centro de Documentación y Estudios de la Fundación Eguía Careaga, y nos va a acercar a las estadísticas en materia de políticas de empleo para las personas con discapacidad. Raquel, cuando quieras. Arratsalde-on, denoi. Antes que nada me quisiera presentar. Me llamo Raquel Sanz, soy socióloga. No soy ninguna experta en la situación de las personas con discapacidad en el mercado laboral, pero sí conozco algo de la información disponible con la que contamos para hacer una aproximación a cuál es la situación básica de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo. Desde el lugar donde yo trabajo, colaboramos en la puesta en marcha de Odismet, que pues es un observatorio sobre el empleo de las personas con discapacidad a nivel estatal, y recientemente hemos trabajado con el AVE en la puesta en marcha de un banco de datos también sobre la situación de las personas con discapacidad en el mercado laboral. Como no tenemos mucho tiempo, nos han dado 10 minutos para que hagamos la exposición. Yo quiero transmitiros las 5 ideas que traigo preparadas, ¿de acuerdo? Y si luego me da tiempo, que espero que me dé a detallar un poco todo lo demás, pues lo haré. Pero si no, os quedáis con las 5 ideas. La primera de todas es que, desde mi punto de vista, existen muchas fuentes de información, ¿vale?, sobre diferentes aspectos muy parciales de la situación de las personas con discapacidad en el mercado laboral, pero carecemos finalmente de una fuente de referencia que nos dé cuenta de la situación real, ¿vale? Mucha dispersión, mucha parcialidad, pero hay que decirlo, no sabemos tanto de cuál es la situación de las personas con discapacidad y no estamos en situación de hacer un buen diagnóstico y mucho menos de hacer un seguimiento a lo largo del tiempo de la situación real. Con todo, conocemos bastantes cosas y eso es lo que os voy a explicar hoy. En el momento actual, ¿vale?, las personas con discapacidad tienen una tasa de actividad y una tasa de empleo que está por debajo de la mitad de la que tienen las personas sin discapacidad, ¿de acuerdo? Pero no solo eso, sino que además tienen una tasa de paro mucho mayor, ¿vale?, en torno a un 46% mayor que la que tienen las personas sin discapacidad. Si nos centramos, ya he dado 2 ideas, ¿de acuerdo? Fuentes limitadas, tasas de actividad y de ocupación inferiores, sin embargo, tasa de paro más alta. Si nos centramos, y esta es la tercera idea,
en la situación de las personas con discapacidad ocupadas, ¿vale? Lo que vemos es que el 40% de todas las que están ocupadas están ocupadas en un centro especial de empleo, ¿de acuerdo? El 60% estarían en lo que llamamos empleo ordinario. Esa proporción es muy alta, ¿de acuerdo? Hay un papel muy importante de los centros especiales de empleo. La cuarta idea, si nos fijamos en lo que son las políticas orientadas las políticas públicas orientadas a la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad, esa inversión pública está orientada en un 95% del gasto a el empleo en centros especiales de empleo, ¿vale? Las ayudas dirigidas a la contratación indefinida en el mercado ordinario y las otras ayudas que son, dedicadas al empleo con apoyo, pues tienen un nivel de inversión pública muchísimo menor. Esa es la cuarta idea. Y la última idea, y quizás sobre la que conocemos menos, es, pero de todas las personas con discapacidad que están ocupadas, ¿en qué situación están? ¿De acuerdo? No tenemos mucha información aquí porque la información con la que contamos tiene un nivel de fiabilidad pequeño, manejamos márgenes de error muy, muy grandes, pero estamos en una situación comparativamente peor, por supuesto. La tasa de pobreza, la tasa de pobreza grave es mucho mayor entre las personas con discapacidad ocupadas, ¿vale? ¿De acuerdo? Hablamos de personas con discapacidad ocupadas. Y también las tasas o los niveles de exclusión social, ¿vale? Entre la ocupación, ¿vale? No me estoy refiriendo a todas las personas con discapacidad. Y ahora pues, iremos viendo algunas cosas más concretas que a mí me van a permitir pues, explicar un poco mejor estas 5 ideas, ¿de acuerdo? Como decía, no tenemos, y para mí sería importante, como os digo, o sea, si no tenemos información de calidad, no vamos a poder hacer ni un buen diagnóstico de la situación actual, ni mucho menos vamos a poder hacer un seguimiento de cómo ha evolucionado, ¿no? Por ejemplo, sabemos mucho de cuál ha sido el impacto de la crisis económica en las condiciones laborales de la población general, pero tenemos muchas lagunas para decir qué impacto ha tenido, qué impacto específico ha tenido en el caso de las personas con discapacidad, ¿de acuerdo? Entonces, sería deseable contar, así como se cuenta a nivel estatal, y esto yo creo que debería ser una propuesta a hacer, bueno, pues por parte de todas las organizaciones que trabajáis, necesitamos, como hace el INE, que tiene una operación estadística, que es el empleo de las personas con discapacidad, ¿y qué hace? No se inventan una operación nueva, no es una estadística nueva, cogen una que hay, que es muy potente, que es la EPA, y cruzan esos datos con los de la base estatal de personas con discapacidad. De ese cruce, que son tendencias que ahora se están viendo mucho en este ámbito de la estadística, con ese cruce son capaces de proporcionar datos de calidad sobre la situación de las personas con discapacidad. ¿Qué pasa? Que el INE, pues a nivel estatal tiene una muestra muy amplia, pero en Euskadi pues son 7.000, ¿vale? La muestra es de 7.000. Si hiciéramos lo mismo con la PRA, que es con una encuesta específica que hace Eustat, la población en relación con la actividad, podríamos duplicar esa muestra. Esa muestra se hace trimestralmente en un montón de hogares y llega a unas 15.000 personas. Entonces, una propuesta podría ser cruzar esos registros, los de personas con discapacidad, son registros forales. Por lo tanto, las fuentes de información las tenemos bien cerca. Dejando al margen eso, que es una propuesta deseable para el futuro, pues bueno, lo cierto es que pues manejamos mucha información, hay muchas encuestas. No voy a pasar por cada una de ellas, pero bueno, sí que os he dejado en el PowerPoint los enlaces a un montón de fuentes estadísticas que nos permiten tener pues, un conocimiento limitado, sí, pero bueno, como ya os he dicho, mucha dispersión, pero sabemos muchas cosas.
Ya veis, ahí hay un montón. Bien, antes de pasar a lo que son pues, qué tasa de actividad, qué tasa de paro, sí que me interesaba que tuviéramos una panorámica general, ¿vale? De cómo se distribuye la población con discapacidad, ¿vale? En Euskadi, ¿vale? De 16 a 64 años, ¿vale? Para ver un poco en qué situación estamos. Luego ya lo compararemos, pero ¿vale? Estamos hablando, son datos que he redondeado para que los podamos entender mejor, ¿de acuerdo? Pues estamos hablando de unas 82.000 personas en Euskadi. Activas, ¿vale? Sería pues, algo más de la tercera parte. Tenemos una proporción de personas inactivas muy importante. Bien. Dentro de las activas, ¿vale? Están ocupadas, ¿vale? 24.200. Los porcentajes siempre son porcentajes en relación al total, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que 3 de cada 10 personas con discapacidad de esa edad, en edad activa, digamos, están ocupadas. Y 5,8, o sea, 6 de cada 100 están paradas. En empleo ordinario, como ya he dicho, la mayoría están en empleo ordinario, pero en centros especiales de empleo hay una proporción muy amplia. 14.600 empleo ordinario, 9.600 aproximadamente en centros especiales de empleo. Dentro de las personas que están en una situación de inactividad, ¿vale? Que no están orientadas a la búsqueda o a tener un empleo, pues tenemos una proporción muy amplia de personas con una incapacidad permanente que no trabajan, ¿de acuerdo? Jubiladas o prejubiladas, pues también hay una proporción importante, casi el 16% de todas las personas con discapacidad en edad activa, y luego hay otras categorías, labores del hogar, estudiantes, otras situaciones. Vale. Si comparamos este mapa con el de las personas sin discapacidad, pues obviamente vemos diferencias muy importantes, esperables, ¿no? Personas con discapacidad lo veis en rojo y... Perdón. Y personas sin discapacidad lo veis en negro. La diferencia fundamental o la principal que se puede ver en este gráfico, hay otras, pero aquí no se pueden ver, es actividad. Pues tenemos un 35% personas con discapacidad, sin discapacidad un 77,6%. Vale. Vamos a quitar de aquí a personas con incapacidad permanente y jubiladas y prejubiladas, ¿vale? Y lo vamos a comparar con las personas sin discapacidad. Bien, tenemos sin discapacidad de todas esas personas un 71% están ocupadas y en el caso de las personas con discapacidad un 67%. Aquí básicamente lo que vemos es que tenemos en términos relativos más población en paro, tanto paradas que han trabajado como paradas que no han trabajado. Tenemos una proporción significativamente más baja de personas que están en proceso formativo, de estudiantes, y un nivel algo superior de, normalmente son mujeres que están en una situación de inactividad porque se dedican a las tareas domésticas. Aquí están los datos que hemos visto comparado en Euskadi, la tasa de actividad, empleo y paro. Como he dicho, diferencias importantes. Estamos en una situación comparativamente mejor que la del conjunto del Estado y aquí tenemos algunos datos. Y, como os decía, la inversión pública en la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad está fundamentalmente centrada o dirigida a los centros especiales de empleo. Como he dicho, más del 95% del gasto que se destina a estas políticas va a financiar los centros especiales de empleo. Y ya para terminar, como decía, ¿en qué situación están las personas con discapacidad que están ocupadas en este momento? No tenemos muchos datos fiables, ¿vale? Pero sí que os puedo decir que las personas ocupadas con discapacidad tienen una tasa de pobreza significativamente superior y están en mayor medida que las que no tienen discapacidad en una situación de exclusión social.
Os invito, y ya con esto termino, a que entréis en el banco de datos del AVE, que se ha puesto en marcha hace un par de meses, y allí podéis encontrar muchísimos datos relacionados con la inserción laboral de las personas con discapacidad. Eskerrik asko. Sí. Bueno, tenemos a Patricia Cuenca ahora, profesora de Filosofía del Derecho e investigadora del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid, y nos va a hablar del empleo inclusivo en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Cuando quieras. Gracias. Bueno, ¿se oye? Porque me he movido esto, se me ha caído varias veces, ¿se oye, no? Sí. Vale, bueno, lo primero que quería hacer es agradecer la invitación a participar en estas jornadas y también, bueno, pedirles disculpas porque como tengo que coger un avión relativamente pronto, pues en algún momento igual me ven salir corriendo, ¿no? del salón sin que haya dado tiempo a terminar el debate, ¿no? Me gustaría quedarme, pero mañana tengo clase en Madrid y no me queda más remedio que regresar. Bueno, yo les voy a hablar del empleo inclusivo en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Traía un índice, ¿no? Y pensaba hablar de algunas cuestiones más, pero viendo el tiempo que tenemos me voy a centrar sobre todo en el último punto que aparece en la presentación. La presentación la tienen disponible en la web y también un resumen, ¿no? de una ponencia. Me voy a centrar en el último punto, que es tratar de plantear algunas reformas que creo que habría que introducir en el mercado de trabajo en España para poder adaptarnos o para poder avanzar en el modelo de empleo inclusivo por el que aboga la Convención, ¿no? En todo caso, pues antes de entrar en el tema de las reformas, sí que quisiera aclarar algunos puntos de vista de partida general, ¿no? Que me parecen muy importantes, ¿no? La primera idea que querría señalar es que la perspectiva, ¿no? de la inclusión por la que aboga la Convención y que es un principio general de su artículo 3, es una perspectiva que conecta con el enfoque de derechos humanos y con el modelo social de tratamiento de la discapacidad, ¿no? Y es una perspectiva que se enfrenta, y se ha dicho antes, ¿no? en la mesa de educación, a la perspectiva tradicional de la integración que conecta, ¿no? con el modelo médico de tratamiento de la discapacidad y con la perspectiva asistencialista, ¿no? Entonces, proyectar el enfoque inclusivo, ¿no? por el que apuesta la Convención en el ámbito del empleo, ¿no? y hacerlo desde el modelo social y desde el enfoque de derechos, nos obliga a partir de unas ciertas premisas que creo que son las bases del modelo del empleo inclusivo por el que aboga la Convención, ¿no? ¿Y cuáles serían? Bueno, la primera idea que me gustaría resaltar es que desde el modelo de la Convención las dificultades que las personas con discapacidad enfrentan en el empleo no tienen que ver con sus deficiencias individuales, ¿no? sino que tienen que ver con la interacción entre su diversidad, entre sus condiciones individuales y, como se ha dicho antes en la educación, ¿no? esa interacción entre la condición individual y el entorno, es decir, la manera en la que el empleo está organizado. Esa sería una primera idea. Por eso, para avanzar en un modelo de empleo inclusivo, lo esencial es erradicar las barreras. Lo esencial es, otra vez, y se ha hablado esta mañana, accesibilidad, diseño universal y ajustes razonables, ¿no? Otra idea muy importante es que ni insertar, es decir, ni integrar a las personas con discapacidad en el empleo tal y como ahora está organizado, en el empleo ordinario tal y como ahora está diseñado, es decir, para un modelo de trabajador estándar, para un modelo de trabajador sin discapacidad, ni tampoco separar o segregar a las personas con discapacidad en entornos especiales, en entornos separados. Ninguna de las dos cosas es coherente con el modelo inclusivo, ¿no? de la Convención. A lo que aboga o lo que demanda el modelo inclusivo de la Convención es no porque las personas se adapten al empleo, igual que hemos dicho antes, ¿no? en relación con los alumnos y alumnas con discapacidad, por lo que aboga es que porque el empleo, porque el mercado de trabajo se reorganice, se rediseñe, ¿no? para que pueda adaptarse a las personas con discapacidad para que puedan ser plenamente incluidas. No se trata de integrar en lo que ya está, igual que en educación, sino en incluir, ¿no? en un nuevo diseño que esté pensando en todas las personas, ¿no? Esta sería la idea básica. Bueno, la Convención habla de empleo en el artículo 27 y en ese artículo 27 habla del derecho de las personas con discapacidad a trabajar en entornos que sean abiertos, inclusivos y accesibles, ¿no? Nos habla aquí explícitamente de la idea del empleo inclusivo, ¿no? Y luego en este artículo 27 contempla 11 medidas concretas donde nos desarrolla, ¿no? qué puede significar
esta idea, ¿no?, del derecho al trabajo, del modelo inclusivo en la Convención. No voy a leer esto porque solo con leerlo ya me comería todo el tiempo de la ponencia, lo tienen disponible, pero sí que he tenido muy en cuenta estas ideas a la hora de plantear qué reformas me parece que hacen falta, ¿no?, en España. Además de leer el artículo 27, para saber el modelo de empleo inclusivo por el que aboga la Convención, también se puede recurrir a una observación general de su comité, la observación general número 6, que es la observación general de igualdad y no discriminación. En esa observación, el comité nos habla de un concepto de igualdad al que llama igualdad inclusiva, ¿vale? Y nos habla de una serie de medidas que se derivarían de aplicar ese modelo de igualdad inclusiva en el ámbito del empleo. Y se refiere otra vez a un montón de medidas que otra vez no voy a listar, porque me comería otra vez todo el tiempo de la ponencia y que tienen no disponibles, pero que otra vez he tenido en cuenta a la hora de plantear las reformas que me parecería que hacen falta, ¿no?, del empleo en España. Bueno, la situación en España y las estadísticas, ¿no?, que se han señalado pues lo demuestran. Es una situación donde se ha avanzado en algunos puntos en insertar, ¿no?, a las personas con discapacidad en el ámbito del empleo. Hay algunas medidas, ¿no?, que han tratado de avanzar, pero quizá algunas de ellas, no todas, pero sí algunas de ellas se han basado más en la perspectiva todavía de la integración que en la perspectiva, ¿no?, de la inclusión. En todo caso, sí que me gustaría señalar que en el ámbito del empleo, cuando hablamos de inclusión en el ámbito del empleo, nos encontramos con algunas dificultades específicas que, por ejemplo, no las encontramos en el tema de la educación, ¿vale? Que tienen que ver con ciertas lógicas que están naturalizadas, ¿no?, o con ciertas dificultades que están naturalizadas por la propia lógica del mercado de trabajo, ¿no? ¿A qué dificultades me refiero? Pues, por ejemplo, a una concepción del mercado de trabajo que está basada en los criterios de productividad, competencia y mercantilización, ¿no? Al hecho de que el bien trabajo está cada vez más, no como la educación, el bien trabajo está cada vez más en manos privadas y, por tanto, en un ámbito que es en el de las relaciones entre particulares, donde mucha gente pone en cuestión que el principio de igualdad y no discriminación tenga la misma incidencia, aunque debería, y que los derechos tengan la misma eficacia, aunque deberían, pero se pone en cuestión, ¿no? Además, estamos en un contexto de crisis, algunos dicen que post-crisis, ahora dicen que nueva recesión, pero en todo caso estamos en un contexto donde se han producido reformas laborales que han supuesto que un principio básico del derecho del trabajo, que es la protección del trabajador, si el derecho del trabajo existe en derecho como una rama específica, es porque pretende proteger al trabajador, pero esto se está perdiendo. Solo tenemos que pensar en la sentencia reciente del Tribunal Constitucional y las bajas justificadas, ¿no?, por enfermedad, para ver que esto se está perdiendo, ¿no? Además, nos encontramos con nuevas lógicas o nuevas tendencias, ¿no?, de regularización, precarización, la incidencia de la robótica, toda una serie de cuestiones que suponen barreras para las personas en situación de vulnerabilidad para acceder al empleo y mantenerse en el empleo, y también para las personas con discapacidad. Y luego, si uno lee las normas laborales, se da cuenta de que tiene un enfoque claramente capacitista, ¿no? Se habla de ineptitud, de incapacidad, ¿no? Se habla de rendimiento normal, ¿no? Se utilizan unos conceptos que claramente bueno, pues chocan, ¿no?, desde el discurso de la discapacidad. En todo caso, sí que me parece que, aunque existan dificultades, pues se pueden implementar reformas que son necesarias, ¿no?, para avanzar en el empleo inclusivo, ¿no? Me voy a referir, a ver cuánto me da tiempo a desarrollar, a algunos cambios generales que me parece que se proyectarían sobre todos los tipos de empleo, y luego voy a hablar de algunas cuestiones específicas que tendrían que ver con distintos tipos de empleo, ¿no? Con carácter general y como cambios generales, yo lo que me parece que hay que hacer es, por un lado, hay que mejorar el conocimiento de la realidad del empleo. Tenemos datos, pero quizás se pueden mejorar algunas estadísticas para poder diagnosticar mejor lo que pasa y así tomar medidas que estén mejor diseñadas. De eso también habla la Convención, ¿no?, de las estadísticas. Creo que habría que replantearse la definición de trabajador y trabajadora con discapacidad en la normativa laboral, porque creo que no solamente hay que pensar que trabajo con discapacidad es aquel que tiene reconocido un 33%, y menos si ese 33% se basa en criterios médicos. Creo que habría que replanteárselo. Creo que hay que poner el foco en los trabajadores y trabajadoras con discapacidad que enfrentan especiales barreras en el acceso al empleo, y también en las discapacidades basadas o que se basan en el estigma, ¿no? Hay que enfatizar la lucha contra la discriminación, tener en cuenta la perspectiva de género, calificar, que la legislación española no lo hace, calificar expresamente la denegación de ajustes razonables en el empleo como una discriminación, y hay que vertebrar el derecho al trabajo de las personas con discapacidad en torno a las grandes ideas de la Convención, es decir, accesibilidad, diseño universal lo primero, ¿no? ¿Por qué no ir a culturas empresariales que lo que hagan es profundizar, ¿no?, o tratar de avanzar en la idea de diseñar puestos accesibles para todas las personas? Incidir en barreras, ¿no?, estructurales y organizativas en las empresas, y luego, cuando no sea suficiente, ajustes razonables, ¿no? También apoyos, ¿no?, y también asistencia personal, ¿no? Todas estas pilares, ¿no?, de la Convención, tenerlos en
en cuenta. Hay que modificar el tema de la capacidad jurídica. Una persona incapacitada en España no puede firmar un contrato de trabajo. Vale. Esto también habría que tenerlo en cuenta, mejorar el diseño de políticas públicas, ¿no?, de empleo, programas dirigidos a personas con discapacidad, tener en cuenta el tema de las subvenciones. La permanencia y el retorno al empleo de discapacidad sobrevenida es esencial. La Convención también nos habla de eso, ¿no? También hay que tener en cuenta el compatibilizar el empleo con las prestaciones, porque lo que se nos ha hablado antes, ¿no?, del tema de la pobreza, mejorar protección en ley de prevención de riesgos laborales, ¿no?, y otras serie de cuestiones que tienen que ver con la negociación colectiva, con derechos sindicales, ¿no? También, ¿por qué no?, aprobar planes de igualdad y no discriminación en las empresas, ¿no? Sería importante. Si hablamos de tipos de empleo, en el empleo ordinario una cuestión central, ya solo voy a destacar, vale, 3 cosas. En el empleo ordinario una cuestión central es replantearnos el tema de cómo están diseñadas las cuotas en el empleo. Podemos pensar, elevamos el porcentaje del 2%, o podemos pensar la cuota del empleo que se aplique a empresas de menos de 50 trabajadores. Pero lo esencial es que la cuota se cumpla. ¿Por qué no se cumple? No hay datos fiables, pero parece que no se cumple. ¿Por qué? Porque las medidas alternativas, ¿no?, en vez de ser la excepción, son la regla general. Pues hay que tomar medidas, ¿no?, para esto. Y luego el tema del empleo con apoyo. Esto en el empleo ordinario me parece fundamental, ¿no? El empleo con apoyo, ¿no?, para tener acompañamiento, ¿no?, en el puesto de trabajo, que puede ser en un primer momento por un preparador especializado y luego, ¿por qué no?, como en la educación, apoyo de los pares. ¿Por qué no pensar también en esto? Apoyos naturales en el trabajo. En el empleo público me parece que puede ser un pilar central para el acceso al empleo de las personas con discapacidad, porque ahí sí que podemos ensayar programas piloto, ¿no?, de puestos accesibles que luego puedan ir a otros sitios, ¿no? Y en el empleo público es importante el acceso, pero también la promoción, como en todos los empleos, y también la permanencia. Hay que ir más allá, ¿no?, del acceso. Hay que fomentar el empleo autónomo y ahora voy a dos palabras para hablar del empleo protegido, aunque no es el tema de la mesa. Bueno, yo antes estaba totalmente de acuerdo, ¿no?, con Rafael, ¿no?, se llama Rafael, cuando hacía el planteamiento, ¿no?, de la educación inclusiva. Ahora, cuando hablamos de centros especiales de empleo, que en principio parecen incompatibles, ¿no?, con la Convención, porque es un ámbito, ¿no?, especial, ¿no?, donde no están las personas con discapacidad incorporada al empleo ordinario, que es donde están todas las personas. Pero yo aquí en los centros especiales de empleo, aunque sé que tienen problemas con la Convención, sería un poco más cauta. ¿Por qué? Por las dificultades de las que he hablado del mercado de trabajo, que es que no está en manos públicas, además, está en manos privadas. Entonces, lo que me parecería, que lo podemos discutir quizá en el debate, es que en relación con los centros especiales de empleo, lo que se puede hacer es rediseñar esos centros para que realmente sean centros de empleo inclusivo, para que realmente sean una herramienta complementaria, obviamente, a la adaptación del empleo ordinario, que es lo primero también que hay que hacer, ¿no?, una herramienta complementaria en ese sentido. Unos centros especiales de empleo que serían, pues, expertos en gestión de la diferencia, ¿no? Un empleo, el de los centros especiales de empleo, que debería estar pensando en las personas y no en la productividad, ¿no?, como las empresas, ¿no?, de inserción social dentro de la economía social, ¿no? Entonces, para eso habría que cambiar la filosofía de los centros especiales de empleo, ¿no?, y habría que cambiar también la normativa, ¿no?, para convertirlos en unas nuevas herramientas que pudieran llevarnos a nuevas formas, ¿no?, de empleo, ¿no?, que incidieran en las estructuras productivas, ¿no? Entonces, con todas estas reformas quizá, ¿no?, podamos avanzar hasta esa idea, ¿no?, del empleo inclusivo, ¿no? Porque aunque el empleo no es el único criterio, porque hay que valorar a las personas, ¿no?, hay otras maneras de participar en la sociedad, ¿no?, pero el empleo es un elemento muy importante para la vida independiente, para el desarrollo personal, ¿no?, y por eso, pues, hay que avanzar en esta inclusión. Muchas gracias, espero que se haya entendido a pesar de la rapidez. Bueno, ahora tenemos a Francisco Javier Arrieta, que es profesor titular de Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Deusto, y nos va a hablar de las experiencias orientadas a la promoción del empleo inclusivo. Cuando quieras. Arratsaldeon, ni esker zintzoenak lehendabizi antolatzaileei, eta bueno, areinduko naiz 10 minututan sartzen prestatuta dudan guztia. Bien, el título que me fue asignado, las experiencias orientadas a la promoción de empleo inclusivo, desde un principio me pareció que tenía una especie de trampa por el título, ¿no? Y al final, pues viendo un poco la asociación por dónde va, pues decía, pues no sé si es que quieren quedar bien, yo sé que abogan por el empleo protegido, o por el empleo ordinario, perdón, pero igual quieren hacer un guiño también al empleo protegido, porque claro, empleo inclusivo, vamos a ver. En primer lugar, antes de entrar a analizar dónde tenemos que focalizar las medidas de acciones, bien directas o bien indirectas, para promocionar el empleo, que de momento vamos a llamar inclusivo, como genérico, hay que determinar muy bien
¿quiénes son las personas con discapacidad? O sea, esto no es un ente etéreo, que viene el legislador y nos da una definición, porque, claro, nos puede dar una definición, pero esa definición no puede ser algo irreal, algo alejado de lo que es la sociedad actual. Bien, por eso, entrando en la definición que nos da el texto refundido de la Ley General de los Derechos de las Personas Dependientes, tenemos en primer lugar una especie de definición que se puede entender, que está cerca de lo que es un enfoque más social que médico, que son las personas con discapacidad, aquellas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales previsiblemente permanentes. Es un concepto bastante amplio, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Claro, pero ¿cómo se concreta eso? Y el legislador, el jurista, como tiene obsesión por concretar, por la dogmática de cada concepto, da un intento de concreción señalando que a todos los efectos tienen la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Claro, dice a todos los efectos. Bien, pero a todos los efectos luego hace una asimilación, porque considera que a toda persona que se le reconozca una incapacidad permanente en sus grados de total, absoluta y gran invalidez, automáticamente tiene el reconocimiento del 33%. Bien, esto ya a los que nos movemos en el ámbito de la seguridad social nos chirriaba un poquito, porque yo humildemente considero que lo que debe ser la seguridad social y lo que es la seguridad social no son lo mismo. Uno, si estudia profundamente lo que debe ser la seguridad social, partiendo de la Ley de Bases de Seguridad Social del año 63, entenderá cuál es la función de la seguridad social y entenderá que hay muchas contradicciones. Una contradicción básica, por salir un poco del aforo. Persona jubilada compatible con el trabajo incluso al 100%. Eso es un disparate. El concepto de jubilación tiene una función. Es un concepto económico. Es premiar a la persona que ha trabajado durante muchos años. Luego, si ahora queremos que un jubilado siga trabajando incluso al 100% y compatibilizar con su pensión, hay dos cosas. Una es que su pensión o no es suficiente para cubrir las necesidades a partir de determinada edad, o dos, es que si quiere hacer que una persona siga trabajando cuando realmente no puede trabajar por el fenómeno de la edad y del envejecimiento. Esto, si lo traemos al mundo de las incapacidades, sucede exactamente lo mismo. El concepto de incapacidad permanente es un concepto de seguridad social. Esta ley, como ha reconocido esta sentencia recientemente, se extralimitó al equiparar automáticamente el concepto de incapacidad permanente con el 33%, porque el único capacitado para discernir y decidir si una persona está en incapacidad permanente es la seguridad social. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los conceptos de incapacidad permanente total, absoluta y gran invalidez están definidos en la seguridad social. Y partiendo de esas definiciones es donde tenemos que extraer el margen de actuación de las personas con discapacidad, porque si no, corremos el riesgo de castigar doblemente a las personas que tienen discapacidad, posibilitando trabajos que, lejos de satisfacer sus necesidades como personas, como seres humanos, van a entorpecer eso. Y vamos a generar clases de personas de segundo nivel, que es justo lo contrario de lo que tendríamos que hacer en un Estado que se tilda de social y democrático de derecho. Bien, luego es verdad que la seguridad social, como ha pasado con la jubilación, el ejemplo que he puesto, también incurre en grandes incoherencias. Incluso nuestro Tribunal Supremo incurre en grandes incoherencias. Pues claro, una cosa es la compatibilidad del trabajo con una incapacidad permanente total, siempre y cuando ese trabajo sea distinto a las funciones principales o esenciales que venía desarrollando, porque precisamente me pagan o me deben pagar una indemnización o, digamos, una prestación económica, tanto en cuanto no pueda trabajar en esas funciones, pero sí en otras funciones. Bueno, luego está la incapacidad permanente total cualificada. Ahí el legislador ya no nos permite trabajar. Si tenemos una incapacidad permanente total y cualificada, a partir de los 55 años, ya no nos permite trabajar, salvo que estemos dispuestos a renegar de la prestación económica que vamos a recibir. Eso sí, hay incompatibilidad. Y luego, lo más chocante de todo, en incapacidad permanente absoluta y gran invalidez, mire usted,
Las definiciones que son el gran inválido es, además de ser el incapacitado permanente absoluto, que no puede trabajar en un trabajo, además el que necesita ayuda de una tercera persona para desarrollar los actos más elementales de la vida, tales como vestirse, asearse. Y sin embargo, resulta que ahora tanto la legislación vigente como el Tribunal Supremo reconoce la capacidad para trabajar. ¿Me puede explicar alguien cómo una persona en estado de gran invalidez puede trabajar? Y encima el Tribunal Supremo tiene la desfachatez de decir que las nuevas tecnologías facilitan el trabajo. O sea, encima cachondeo. O sea, me parece una situación bastante grave. Luego, al margen de estas situaciones de incapacidad permanente que ya acota los márgenes de trabajo, creo que es posible, partiendo de la primera definición que he dado, la definición abierta, crear una interpretación flexible del concepto de persona con discapacidad. Pero para eso es fundamental modificar el actual baremo establecido por el Real Decreto del año 99. ¿En qué sentido? En el sentido de dar el mismo valor, por lo menos el mismo valor, a los factores sociales que a los factores médicos. También existe una novedad que llega desde la Unión Europea, desde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es la de equiparar la enfermedad con la discapacidad. Os cito dos sentencias, no tengo tiempo para desarrollarlas, pero las comento en la ponencia. Bien, determinado un poquito quiénes son las personas con discapacidad, otra de las grandes incógnitas es la determinación de lo que debe entenderse por empleo inclusivo. Os he dicho que eso me chirriaba a mí. Jurídicamente, para mí, el concepto de empleo inclusivo no existe. ¿Por qué? Porque esta norma, que desde mi punto de vista tiene muchas carencias conceptuales y desconocimiento de la gran dogmática jurídica, ¿nos habla de empleo inclusivo? No. Entonces, si yo me voy a la Real Academia de la Lengua Española y veo lo que es empleo, sustantivo e inclusivo como adjetivo que lo acompaña, pues entiendo que todos los tipos de empleo de las personas con discapacidad que regula o tipifica esta norma, en el artículo 37, son inclusivos. Claro, pero luego unos son ordinarios y otros son empleos protegidos, que no es la cosa igual. Dentro del empleo ordinario, bien, tenemos las empresas privadas o públicas y las administraciones públicas. Y dentro del empleo protegido, los centros especiales de empleo y los enclaves laborales. Y luego hay como una tercera categoría, oiga, mire usted, esos son, no sé, como unos extraterrestres. Están el empleo autónomo. ¿Qué pasa? ¿Que el empleo autónomo no es un tipo de trabajo ordinario, un empleo ordinario? ¿No? Y luego, además, incurre en otro gran error. Confunde lo que son entidades de economía social con trabajo autónomo. Mire usted, no es cierto, porque los socios de una cooperativa no son autónomos, si no estarían tipificados en la ley del Estatuto del Trabajo Autónomo. Ni los socios de una sociedad laboral, sea limitada o anónima, son autónomos, son asalariados. Luego incurre en defectos importantes. Yo considero también que se ha procedido a la eliminación del principio de preferencia por el empleo ordinario. Y esto es muy criticable. Esto es muy criticable por los siguientes hechos. Vulneración de la exposición final segunda de la Ley 26/2011, que es la que trae causa esta ley que estoy comentando, porque tenía que hacer una refundición de todas las leyes que teníamos hasta ese momento. Y en ningún momento se hacía alusión a este hecho. En segundo lugar, contradicción con lo preceptuado en el artículo 27, que ya ha comentado perfectamente mi compañera. No ha ajustado tampoco al convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo. También vulnera la Carta Social Europea, pero aquí tenemos otro problema en España, revisada del 3 de mayo de 1996. Somos muy modernos algunos, muy sociales, tal, pero todavía España no ha ratificado esto. Estamos con la Carta Social Europea, la no revisada, con la del año 80. ¿Medidas de acción directas o indirectas? Bueno, pues voy a ir brevemente. Medidas de acción directas. La adaptación de los puestos de trabajo. Aquí hay también disfuncionalidades. Entre el artículo 40 del texto refundido de la Ley General de Protección de las Personas con Discapacidad y el artículo 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. El artículo 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales otorga más protección, pero para eso es necesario, y voy sintetizando, es necesario que haya una evaluación previa de los riesgos que tiene una empresa y nosotros, como personas con discapacidad, seamos sensibles a esos riesgos que han sido evaluados por la empresa. Y en tanto en cuanto seamos sensibles a esos riesgos evaluados previamente por la empresa, gozaremos o tendremos derecho a gozar de una protección por parte del empresario. Dado que en la prevención de riesgos laborales uno de los principios básicos o sacrosantos es el de la humanización, el de la adaptación de los trabajos a la persona y no a la inversa. Experiencias orientadas a la promoción de empleo inclusivo. Bien, según la jurisprudencia de la Unión Europea
las medidas de adaptación o de reajuste pueden ser también organizativas, no solamente materiales. Pues bien, en cuanto a las organizativas, tenemos la variación de horarios, cambios de funciones, reubicaciones, teletrabajo o trabajo a distancia, que no es lo mismo, suspensión del contrato de trabajo, permisos especiales, provisión de asistentes personales en viajes de negocios. Y luego está el problema de que el empresario, al margen de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, siempre puede alegar que hay cargas excesivas para adaptar, para realizar esos ajustes, porque es una empresa pequeña, la mayoría de las empresas en España son pymes de menos de 50 trabajadores, que tiene un coste financiero, que tiene problemas económicos, técnicos, organizativos en la producción. Muy bien, yo creo que todo eso está muy bien, pero habría que ir a la justificación, que es como pasa con los despidos. Usted no me justifica a mí que tiene unas pérdidas. Una cosa es que gane menos y otra cosa es que que tenga unas carencias muy importantes como para conservar los puestos de trabajo. Pues aquí exactamente lo mismo. Usted demuéstreme que esas cargas que dice usted que son insoportables son tales como para no poder mantener un puesto de trabajo. Eso es lo que habría que ver. Luego, los servicios de empleo con apoyo, pues ya han sido también mencionados, me los salto. Luego, en el ámbito de las cooperativas, están las de integración social, bueno, que claro, dice un concepto indeterminado, mayoritariamente por personas con discapacidad. Ya, pero mayoritariamente, ¿qué entiende usted por mayoritariamente? Y luego es verdad que las cooperativas pueden ser centros especiales de empleo y luego hay mucha trampa. Ahí hay mucha trampa y entonces yo tengo una concepción clara de lo que tiene que ser la cooperativa. Por algo es una empresa de economía social. Luego, si nos hacemos trampas, pues igual hay que descalificarlas. Bien, las cuotas de reserva no me voy a referir, pero ahí tengo un texto muy bien desarrollado todo conforme a los criterios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cómo se tienen que aplicar, que es verdad, coincido plenamente en que nos hacemos trampas ahí porque evitamos el cumplimiento y me hace mucha gracia cuando los convenios colectivos recogen un articulado en dos líneas diciendo que se cumple lo del 2%. Pues yo os propongo leer un convenio colectivo de julio, publicado en el Boletín Oficial de Estado de julio, que es del grupo de empresa Acciona Energía, que tiene muy desarrollado todo lo que son los ajustes del puesto de trabajo. Y luego en el Estatuto de los Trabajadores, voy terminando, pues bueno, se aboga en algunas ocasiones indirectamente por la conservación de los contratos de trabajo, que ese es el fin último del derecho del trabajo. Conservar dentro de lo que se pueda la empresa y conservar los contratos de trabajo. ¿Por qué? Porque tiene un fin social, que trabajar para cubrir necesidades de los seres humanos, bienes, materiales, espirituales, lo que quieran ustedes, pero cubrir esas necesidades. En tanto, cuando vamos más allá de cubrir esas necesidades, incurrimos en otras técnicas especulativas y de fomento, no ya del consumo, que es terriblemente necesario, sino del hiperconsumo, que eso ya es muy peligroso. Bien, de movilidad geográfica, despidos colectivos, despidos, en todos ellos, prioridad a las personas con discapacidad para tomar decisiones. Se ha hablado de la ineptitud. Claro, el empresario no puede alegar ineptitud si cuando ha superado el periodo de prueba ya sabía que era una persona con discapacidad. Porque si eso es así, ya es un indicio de discriminación. Es un indicio de discriminación y un indicio de discriminación de los que irroga la inversión de la carga de la prueba. Es decir, que el empresario es el que tendría que probar que no ha discriminado. Y luego medidas de acción indirectas, pues todo un cúmulo de subvenciones desordenadas, por allí, por aquí, en tres ámbitos, los ordenados, que no voy a entrar en eso, solamente mencionarlos. Los trabajadores asalariados, los trabajadores autónomos y la incorporación de trabajadores a las entidades de economía social. Mi pregunta es, ¿por qué no el legislador ordena todo esto en un mismo cuerpo? En vez de tenerlo todo desperdigado. Son subvenciones al tanto alzado, son bonificaciones en la seguridad social, son reducciones en las cuotas de seguridad social. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de hacer más atractivo la contratación de personas con discapacidad. Es como si fuera casi como lo de las cuotas, obligatorio. Oiga, ¿por qué no sale de su propia esencia? Masicaba estas entidades de economía social. Hasta aquí. Vale. Ahora tenemos con nosotras a Tomás Arrieta, que es presidente del Consejo de Relaciones Laborales de Euskadi y nos va a hablar del papel de los sindicatos, las empresas y la negociación colectiva en la promoción del derecho de las personas con discapacidad a un trabajo inclusivo. Cuando quieras. Es que ricasco, arratsaldeon. Bueno, tengo la absoluta convicción de que voy a defraudar las expectativas. Por varias razones. Primera, porque no puedo representar ni ser la voz de sindicatos, empresas y organizaciones empresariales aquí. Y segundo, porque realmente lo hecho en esta materia pues es muy poquito, ¿no?
De hecho, cuando se me propuso intervenir en esta jornada, pues es verdad, parece que suena tópico, pero yo lo interpreté como una manera de aprender, de interactuar, un poco de intentar dar la cara y sobre todo de intentar abrir la reflexión sobre los grandes problemas que tiene el empleo de personas con discapacidad. Evidentemente yo no soy un especialista en eso, desgraciadamente hay pocos especialistas en eso y quizá una de las cosas en las que habría que avanzar es que cada vez haya más personas, más especialistas, más analistas que se ocupen de este tema, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? Lo decía Raquel cuando nos hablaba de la ausencia de datos fiables, etc. Bueno, hecha esta introducción un poco deslavazada, lo que yo vengo a contar, de alguna manera, parte del diseño legal del que ya se ha hablado aquí, ¿no? Y ya voy a hacer una referencia muy breve al diseño legal. El diseño legal del empleo de las personas con discapacidad proviene de hace 3 décadas y media, proviene del año 1982 y de la LISMI, ¿no? Es un diseño legal que entonces creo que se consideró como un modelo avanzado, que tiene esos 3 vértices, ¿no? El vértice superior es probablemente el más fácil porque casi siempre entra en lo que pertenece al ámbito de lo declarativo, ¿no? Es decir, una declaración contundente del derecho a y de la garantía de los principios esenciales, derecho a un empleo y además garantía de igualdad y no discriminación, que tiene un amplio respaldo normativo. Y luego hay dos patas en 2 ámbitos escindidos, ¿no? Cuando hablaba Patricia y cuando hablaban los ponentes anteriores, yo decía, probablemente lo primero que tengo que sacar de aquí como idea es que, a pesar de que a mí me parece que el diseño está bien concebido, a lo mejor hablar de 2 patas es el primer error. Y hablar de 2 patas es hablar de algo que confundimos o confundo, no quiero extender mi error a todo el mundo porque seguro que además ustedes no lo cometen, la integración con la inclusión. Pero no tengo nada preparado respecto de eso. Me voy con la idea y creo que la idea merece una reflexión serena, ¿no? Pero en todo caso el modelo descansa en esas 2 patas, ¿no? Y el modelo tenía desde el inicio una declaración general de que el objetivo a cumplir era ese, era favorecer el tránsito desde el empleo protegido al empleo ordinario. De alguna manera, por tanto, el empleo protegido era una suerte de opción subsidiaria, ¿no? Es decir, de lo que se trata es de conseguir que las personas, a través de un empleo protegido o a través de una experiencia laboral en el contexto de un empleo protegido, puedan avanzar y puedan transitar hacia el empleo ordinario, que es el empleo inclusivo por excelencia. Lo que ocurre es que me veo necesitado otra vez de matizar la expresión. No sé si inclusivo o integrador, ¿eh? Pero bueno, es ese el objetivo, ¿no? Un objetivo que ciertamente no se cumple, ¿no? Los datos que daba Raquel son expresivos de eso. Bueno, cada tipo de empleo tiene su aparato normativo en el que no voy a entrar, ¿no? Solo, y por hacer hincapié en lo que me parece que constituye pues la norma básica para intentar viabilizar ese objetivo de tránsito desde el empleo protegido al empleo ordinario, hacer referencia al mecanismo de la cuota. Mecanismo de la cuota denostado a veces, pero un mecanismo que se revela como un mecanismo eficaz, en mi opinión, para luchar activamente contra ciertas discriminaciones o contra algunas discriminaciones que existen, no solo la de las personas con discapacidad, la discriminación por razón de género, etc., ¿no? El modelo, por tanto, es reservar una parte del empleo ordinario a personas con discapacidad. La decisión de qué parte del empleo ordinario y a quién le imponemos esa obligación es una decisión que toma el legislador en su momento y que desde entonces no ha alterado. Son empresas de más de 50, con plantillas superiores a 50 personas y la cuota es del 2%, ¿no? Y ese es el modelo que tenemos. Desde el principio, porque esta es una norma, no estoy muy seguro, perdón, no quiero tirarme a la piscina, pero el Real Decreto que permite que el cumplimiento de la cuota de reserva en empresas ordinarias se sustituya por medidas alternativas, pues supone también una decisión legislativa que de alguna forma expresa, esa es una suposición, una especulación, expresa la convicción del legislador de que la cuota de reserva no funciona del todo.
Y, paradójicamente, diseña un modelo. Digo paradójicamente porque si el objetivo final es la integración o la inclusión en el empleo ordinario, las medidas alternativas están pensadas para reforzar el empleo protegido. Es decir, hay una especie de contradicción, ¿no?, esencial en eso, ¿no? Es decir, le relevo de la obligación de cumplir con la cuota si usted hace cosas que refuercen el modelo del empleo ordinario, con lo cual, de alguna manera, creamos una especie de círculo vicioso, ¿no?, o generamos una suerte de retroceso. Bueno, el espacio para la negociación colectiva en ese esquema, pues se podría explicar de una manera muy sencilla y muy rápida, ¿no? Cada tipo de empleo tiene su negociación colectiva. En una primera aproximación, evidentemente no muy profunda, el empleo ordinario no presenta ningún tipo de especificidad respecto a la negociación colectiva. Los convenios se aprueban, se negocian y se aprueban para sectores y, por tanto, afectan a empresas de esos sectores o, eventualmente, se aprueban directamente por la propia empresa. Y se aplican sin ningún tipo de matiz ni de diferencia a todo tipo de personas empleadas con independencia de su situación subjetiva. Luego, por tanto, el convenio, por decirlo de alguna manera, no sé si consigo decirlo de manera suficientemente clara, es igual para todos. Ahí hay una idea, una aproximación a esa idea simple, poco trabajada, de que ese es el verdadero empleo inclusivo, porque quien trabaja en una empresa ordinaria tiene los mismos derechos, también las mismas obligaciones que el resto de sus compañeros y compañeras, ¿no? Pero se ha desarrollado también, y este es otro de los temas que habría que quizá repensar, pues un espacio de negociación específico en el ámbito del empleo protegido. Y ese espacio de negociación específico en el campo del empleo protegido, bueno, pues genera estos convenios colectivos de centros y de servicios de atención a personas con discapacidad. Estamos ya en el 15º convenio y ahí hay una inclusión expresa de las personas con discapacidad que trabajan en centros especiales de empleo y, por tanto, que están sujetas o cuya relación laboral es relación laboral especial regulada por el decreto del año 1985, ¿no? Y poco más, es decir, poco más hay en el panorama actual que esto, la mera constatación de que hay, junto a normativa específica para los dos tipos de empleo, digamos, dos tipos de convenios o de acuerdos que surgen de los procesos de negociación colectiva y que se diferencian o que son diferentes para cada tipo de empleo. Rápidamente. Perdón, antes. Valoración. Yo no soy ningún experto en este tema, lo vuelvo a repetir. No es porque quiera ponerme la venda antes que la herida, sino porque hago una manifestación absolutamente honesta de que no lo soy y de que no he pensado suficiente sobre este tema, ¿no? Pero parece claro que habría un ámbito para la reforma legislativa, lo decía Patricia, ¿no? Decía, bueno, si queremos trabajar en la inclusión, en la transición hacia el empleo ordinario, pues reforcemos la obligación de las empresas. ¿Y cómo se refuerza la obligación de las empresas? Pues aparentemente, sin echarle mucha imaginación, de dos modos muy sencillos. Pues rebajemos la exigencia de la plantilla mínima de 50 a 45, a 40, a 35, a 30 o a 10, no lo sé, y incrementemos eventualmente la cuota reservada del 2 al 3, al 4 o al 5. Parece que es una decisión relativamente sencilla que, sin embargo, durante todo el tiempo de vigencia del modelo no se ha adoptado, ¿no? Bueno, hay que pensar sobre eso. Yo creo que hay que pensar sobre eso, ¿no? Quizá a mí me corresponde... Pues sí, un minuto. ¿Un minuto? Me han robado los minutos mis compañeros anteriores, ¿eh? Pero bueno, no sé si me los van a devolver, pero bueno, nada, simplemente. Entonces renuncio a la última parte y si eso... simplemente. Quizá una de las preguntas que hay que responderse o a las que habría que tratar respuesta es, ¿y además de la ley hay algún espacio para que la negociación colectiva haga algo a este respecto? Bueno, pues la contestación obvia y primera es sí. También la negociación colectiva, dado que no estamos en lo que los juristas llamamos el marco del derecho puramente imperativo, si son normas que se pueden mejorar, pues la negociación colectiva podría asumir ese reto de reducir las plantillas, de incrementar las cuotas, en definitiva, de tratar de abrir el espectro o el campo de aplicación
para el empleo ordinario, ¿no? ¿Lo está haciendo? Pues no. No he tenido mucho tiempo para bucear en las bases de datos que yo manejo, que nosotros manejamos. Tengo dificultades, hay dificultades evidentes porque, y con esto termino, porque es verdad que cuando uno se pone a estudiar ciertas cosas y descubre que no hay datos, en el fondo eso es un reflejo incuestionable de que el tema no interesa demasiado, ¿no? Por tanto, no hay ningún campo, no hay ninguna explotación específica para saber, por ejemplo, cómo los convenios colectivos, y nosotros nos dedicamos a eso, pero hay otros organismos que también lo hacen, si los convenios colectivos están otorgando el régimen, es decir, o dando cobertura al régimen de excepcionalidad respecto de la cuota. No tengo datos, pero desde luego no tengo datos sobre convenios colectivos. No digo que no haya convenios colectivos que estén actuando en este espacio de mejora de la normativa básica. Gracias. Esta casi a la pregunta que tengo preparada luego para ti. Bueno, era relacionada con este tema, ¿no? Y claro, la has contestado casi, ¿no? Porque te hacíamos precisamente esa pregunta, ¿no? Y ya que estabas hablando de eso, sí que me parecería importante, ¿no? Has empezado a hablar de que habría cosas que cambiar, pero ¿qué cambios te parecen así a bote pronto que se podrían hacer? Pues hombre, esa es evidentemente la pregunta del millón, ¿no? Claro. La ventaja que tenemos los que venimos aquí a contar estas historias es que la primera parte la decidimos nosotros, ¿eh? La segunda, pues tenemos que capear las preguntas, ¿no? Hombre, a mí me parece que lo primero que creo que hay que cambiar es lo de siempre, ¿no? La cultura, la sensibilidad, ¿no? Hay que cambiar, ¿no? Es lo importante, es lo primero, es el inicio de todo, pero es siempre lo más difícil, ¿no? ¿A quién le importa ese nicho? ¿Y por qué le importa ese nicho, ¿no? ¿Y cuáles son? Bueno, pues nos debe importar, ¿no? Uno va acumulando algunas razones. Hay una que a mí me parece evidente, ¿no? Se ha hecho alguna referencia que a mí también me parece extraordinariamente sugerente. La hacía Félix, la hacía Patricia, recordando las palabras de Félix, ¿no? Esa idea de la comunidad de apoyo, de la comunidad diversa, de la comunidad... Bueno, yo creo que la gestión de la diversidad es un valor, pero es verdad que muchas veces eso se queda en un mero término y en una mera palabra. Pero habría que cambiar eso. ¿Y qué más habría que cambiar? Habría que cambiar el propio empleo ordinario para hacerlo inclusivo, pensando que no cumplimos solo eventualmente con incrementar la cuota o reducir la plantilla, sino que tenemos que generar instrumentos que permitan que efectivamente el empleo se desarrolle en condiciones de paridad. Cuando hablo de paridad no hablo en condiciones uniformes o absolutamente similares, ¿no? Sino en condiciones de igualdad sustantiva o real. Y eso, para eso hay que saber, para eso hay que estar preocupado, para eso hay que estar formado. Es decir, tenemos un largo camino, ¿no? Y tendríamos, por vía de negociación colectiva, que trabajar esa idea que ha salido una y otra vez, ¿no? Es el trabajo el que debe de adaptarse a las personas, pero a todos y cada uno de nosotros, ¿no? Esa barrera objetiva entre los que estamos por encima o por debajo de un determinado baremo que se establece por quien se establece, ¿no? No, el trabajo, deberíamos aspirar a que el trabajo se adapte a las capacidades de las personas, no solo, y termino ahora, no solo como una exigencia, digamos, de justicia, sino también como un imperativo de eficacia, para sacar de cada uno de nosotros lo mejor, ¿no? Ahora se habla, o estamos en ese debate de la brecha salarial, ¿no? Y se puede ver desde muchos puntos de vista, ¿no? Pero uno de ellos es: activemos el talento de todos, activemos las capacidades de todos, digamos, estableciendo medidas diferenciadas de acuerdo o en función de las características de cada cual, para que esto sea un juego de suma positiva, ¿no? Espero que no suene como una carta al olenchero, pero si uno quiere que le traigan algo, tiene que mandar la carta. Eso es así. Ya, decía esta mañana en la ponencia del Cartu, decía Raquel, una compañera nuestra, que empezaron a trabajar en centros especiales de empleo precisamente porque querían demostrar que eran productivos, ¿no? Y que luego al final, ¿no?, parece ser que el único modelo como que se ha ido reforzando todo el rato ha sido el empleo protegido y que no se ha cumplido con esas expectativas que tú también explicabas, ¿no? Claro. Pero sí que es verdad, creo que ahí habría que cambiar el empleo ordinario, habría que cambiar también el empleo protegido, ¿no? Claro. Si me dejas decir una cosa, Rosa, sí, y ya sí. No agoto mi tiempo.
Raquel ha dado un dato que es tremendamente, me parece a mí, tremendamente inquietante, que tiene que ver, no sé si voy a ser capaz de enlazar las dos ideas, con algo que también ha dicho Patricia, ¿no? No nos olvidemos de que el empleo protegido es a veces la única posibilidad de integración o semi-integración laboral de las personas con discapacidad. Por tanto, que no sea un empleo de segundo nivel, tratemos de que sea realmente un empleo que, bueno, que cumpla esa función inclusiva, integradora, de dignificación de la vida, sin necesidad de transitar al empleo ordinario en todos los casos, ¿no? Y ahora Porque en algunos igual no es posible, por pero eso, en los que sea posible... Por eso digo, donde no es posible, tratemos de dignificar y de adaptar. Pero el dato de Raquel, que me ha parecido terrible, es, ella ha dicho, si comparamos entre los ocupados las tasas de pobreza, la tasa de pobreza es muchísimo más alta entre los ocupados en el caso de las personas con discapacidad. Es decir, el fenómeno de eso que estamos llamando los trabajadores y trabajadoras pobres, que es un fenómeno emergente, donde incide básicamente es ahí. Y probablemente ahí hay nichos de empleo, pues eso, más menos de segunda o tercera o cuarta categoría, a los que también habría que dedicar atención. ¿Puedo decir algo que tiene que ver con eso? Perdón, sí, claro, puedes decir lo que quieras. Con lo que quería decir, creo que estamos de acuerdo en esto, ¿no? También es la idea de por qué hay dos tipos de, ¿no?, protegido ordinario, ¿no? ¿Por qué no terminar con esa jerarquización y dualización, ¿no? Intentar avanzar hacia el empleo, ¿no?, hacia el empleo inclusivo, y en ese sentido, frente a un mercado ordinario que de momento es la ley de la selva, y eso es muy difícil de cambiarlo, y todo es productividad y rendimiento y no sé qué, y no se adapta a nadie, ¿no? ¿Por qué no hacer un modelo que se centre en las personas, que puede ser, ¿no?, un centro de empleo inclusivo, que puede no ser solamente además para personas con discapacidad, sino pensar en otros grupos en situación de exclusión, en situación de especial vulnerabilidad, ¿no?, y hacer, pues eso, un empleo centrado más en la persona, centrado más en la adaptación a las necesidades, que no sea, ¿no?, ese mercado que cada vez además es más, por diversos factores, ¿no?, cada vez es peor, ¿no? Y bueno, ¿por qué no extender el modelo de los centros cambiándolo? Claro, hay que cambiarlo de manera sustancial. La filosofía es esa, ¿no? Trabajo de segunda, se gana menos, eso no puede ser. Que se tenga un inferior salario, el contrato de bajo rendimiento hay que quitarlo, los convenios colectivos especiales que rebajan salario no pueden estar, tiene que haber una igualdad, todo eso hay que lucharlo, ¿no?, por la igualdad de derechos en ese ámbito, pero después, una vez que cambiemos el modelo, ¿por qué no utilizarla como otra herramienta más, ¿no?, en un mercado inclusivo en general y no hacer esa diferencia tan tajante, ¿no?, en los dos empleos? Como luego igual te tienes que ir, teníamos una pregunta para ti y si me permitís se la voy a lanzar allá, ¿vale? Bueno, poníamos, ¿no?, que cuando se habla de educación inclusiva se pone como referente la Convención y se analiza desde esa perspectiva. Incluso una de las observaciones, documento de desarrollo de la Convención, aborda la educación inclusiva. Sin embargo, cuesta mucho escuchar o leer sobre la manera en que se aborda en la Convención el derecho al empleo inclusivo. ¿Por qué se produce esta situación, según tu opinión? ¿Y qué medidas habrían de adoptarse para hablar, analizar, investigar más sobre el modelo de empleo que establece la Convención? A ver, es verdad que el comité la Convención habla de empleo inclusivo, igual que habla de educación inclusiva. Es verdad que el comité no tiene una observación sobre empleo inclusivo como lo tiene educación inclusiva, pero tampoco tiene una observación sobre todos y cada uno de los derechos de la Convención. O sea, si uno lee la observación general número 6 del comité que les he citado antes, donde habla de la proyección de la igualdad inclusiva en el ámbito del empleo, lista un montón de medidas, ¿no?, que van por favorecer la transición al empleo ordinario, apoyar el empleo con apoyo, bueno, valga la redundancia, ¿no? Varias medidas, ¿no?, los derechos laborales y sindicales, la permanencia en el empleo, compatibilizar las prestaciones sociales, ¿no?, con el empleo para evitar la brecha salarial y las tasas de pobreza, ¿no?, todas estas cuestiones. Dice muchas cosas. Y luego a los Estados, el comité, en las observaciones generales a los Estados, las observaciones finales a los Estados, les ha dicho muchas cosas sobre empleo, o sea, que uno puede rastrear esto. Ahora, y hay investigaciones y hay trabajos sobre empleo. Ahora, es verdad, yo lo he señalado antes, que yo veo unas dificultades específicas, digamos, para que el modelo inclusivo se proyecte en el ámbito del empleo que no veo en el ámbito de la educación, ¿no? Que tiene que ver, como decía antes, con esa lógica, ¿no?, del mercado de trabajo, con que el mercado de trabajo está en manos privadas, que no pasa como la educación, y veo esas dificultades, ¿no?, específicas para el modelo. Pero creo que la Convención le presta atención y el comité también se lo presta. Y ha sido muy tajante, por ejemplo, con el tema, ¿no?, de un empleo protegido, segregado, ¿no?, etcétera. Pues ha dicho que eso no se puede mantener. O sea, ahí son muchas cosas sobre esta cuestión. Vale, gracias. Vale, ahora, a ver,
¿Dónde voy? Que ya me he perdido yo. Pregunta para ti, Raquel. ¿Consideras que existe bueno, ya has dicho, que consideras que existe un déficit en los datos existentes sobre el empleo de las personas con discapacidad y que esto dificulta diseñar políticas inclusivas? Está previsto que el INE, Instituto Nacional de Estadística, lleve a cabo 2 encuestas sobre empleo y discapacidad. La primera sobre el empleo de las personas con discapacidad, la segunda sobre los salarios de las personas con discapacidad. ¿Qué aspectos consideras que se deberían recoger si queremos que estas encuestas se conviertan en instrumentos para dar cumplimiento al modelo de empleo de la Convención? Bueno, un poquito ya lo he explicado. O sea, yo básicamente lo que propongo es que el modelo estatal para disponer de una fuente de información que dé debida cuenta de la situación actual y de la evolución de las personas con discapacidad en el mercado laboral es un modelo que, en la medida en que no nos sirve, y no nos sirve porque la muestra que tiene para Euskadi es muy pequeña y es válida para darnos las grandes tasas, pero realmente sabemos muy poquito de las condiciones laborales, ¿vale? Sabemos qué tasa de empleo, qué tasa de paro, y así, de esa manera, con unos niveles de error muy grandes, no sabemos qué condiciones. Ese modelo, que es bueno a nivel estatal, yo creo que con un coste relativamente reducido se podría aplicar aquí, porque tenemos una encuesta muy potente, que es la PRA, que se realiza de manera trimestral con una muestra enorme. Si cruzáramos esos datos con los de las fuentes forales sobre personas con discapacidad, pues ahí tendríamos una fuente de información muy valiosa para poder hacer, como digo, un buen diagnóstico y a partir de ahí, pues como comentáis, poder mejorar las políticas de inclusión laboral. Vale, pregunta para ti, Francisco Javier. En el marco legal que regula el empleo de las personas con discapacidad existen las cuotas de reserva, las medidas alternativas, las ayudas a los centros especiales de empleo, algunas ayudas que son menos a las empresas ordinarias, etcétera. ¿Qué cambios regulatorios consideras que deberían producirse para encaminar las políticas de empleo hacia el empleo inclusivo? Yo creo que muchas veces estamos focalizando todo en lo que es el ámbito de la empresa, pero hay un previo. Esto pasa también con la brecha salarial, que ahora, pues bueno, yo me alegro porque empieza a hablarse de la corresponsabilidad como un paso previo a la entrada en la empresa. Y creo que en el mundo de las personas con discapacidad también tenemos que ponernos un poco las pilas y comprender por qué existe esa precarización de los trabajadores empobrecidos de los que se está viniendo hablando. Si vivimos en la sociedad que se denomina o autodenomina de la información, del conocimiento, tenemos que poner el foco en lo que es la formación, en un sistema educativo fuerte, cohesionado, con unas políticas de Estado, con respeto también a las particularidades de las comunidades autónomas o regiones, pero unificado en el sentido de que sea de cierta continuidad en el tiempo, de calidad. ¿Para qué? Para que todas las personas con discapacidad o no discapacidad tengan unos conocimientos ajustados a las necesidades del siglo XXI. No. Difícilmente una persona con discapacidad, si ya una persona que no tiene discapacidad tiene dificultades para conseguir un empleo, porque claro, está muy sobao el tema del empleo digno o decente. ¿Qué es? Eso es lo que te marca el entorno, te dice la Organización Internacional del Trabajo. En tu entorno, es el nivel de vida de tu entorno, eso es el trabajo decente. Entonces, claro, si tú no tienes una formación diferente a aquellos que te van a producir lo mismo en un país X por 3 céntimos, pues difícilmente vas a poder encontrar un puesto de trabajo en eso. Y si encima tienes una discapacidad, mucho peor, mucho peor. Vuelvo al ejemplo del género. No es que por ser mujer o ser hombre ganes más o menos, porque luego está el tema de la homosexualidad. Claro, ahí ya es un tema de corresponsabilidad. La precarización viene porque muchas veces, no, la inmensa mayoría de las veces, tristemente, la mujer es la que accede a un contrato precario, como puede ser el trabajo a tiempo parcial, porque se dedica a otras cosas que el otro, que convive con ella, no está dispuesto a hacer o no, está al 100% del trabajo. Tal. De ahí viene la brecha, la precariedad.
porque accedes al mercado de trabajo con unas condiciones no iguales. Y en el tema de la discapacidad entiendo que sucede tanto de lo mismo. Si nosotros estamos promoviendo, como he puesto las medidas legales que hay, reducciones de jornada, este tipo de cosas, pues claro, es como una regla de 3. Entonces el salario también es menor, entonces es más precario. Y si encima tienes unos costes de rehabilitación, sanitarios y demás, porque esto me tocó a mí tratar sobre una cuestión parecida en un caso concreto de las personas que sufren fibrosis quística hace varios años. Y claro, es que tienes unas ausencias en el trabajo, tienen que ser justificadas, tratamientos. Claro, eso te lleva a una precarización, con lo cual yo creo que una mayor socialización del fenómeno y una mayor educación en cuanto a formación para nuevas tecnologías, porque hoy en día es verdad que con el trabajo a distancia o trabajo teletrabajo yo veo pues, una persona con un grado muy elevado de discapacidad física para acceder todos los días a la universidad, si vive, por ejemplo, en Ondarroa o en Lekeitio y tiene que desplazarse hasta Bilbao, pues lo tiene crudo. Entonces, con las nuevas tecnologías, o sea, el intelecto, la capacidad intelectual es igual. Desarrollarlo online o presencialmente es igual. Lo que hace falta es que para poder hacer eso tenga esa capacidad de intelecto, ese conocimiento que está basado en la educación. Por eso creo que la educación y la formación es fundamental para adaptarse a las necesidades del siglo XXI. Sí. O sea, ¿puedo decir una cosa? Sí, claro. Sí. Yo creo que una de las medidas, quizá, una medida concreta, ¿no?, que a lo mejor se podría implementar legalmente, es decir, podríamos pensar en una reforma legal, no es una medida de gran alcance, no es algo que vaya a solucionar todo el tema, ¿no?, pero sería el principio de equiparación retributiva cuando los trabajadores con discapacidad en centros especiales de empleo desarrollen una actividad que tiene una regulación sectorial determinada. Lo digo de una forma más sencilla. Un centro especial de empleo realiza actividades productivas en sectores pues, cualesquiera, la limpieza, la construcción, la hostelería, ¿no? Entonces, yo creo que el principio que está recogido en el artículo, creo que es el 29, del Convenio General de Centros y Empresas de Atención Especializada, aquí hay una historia un poco difícil de contar, una evolución jurisprudencial del Tribunal Supremo, pero una declaración formal del legislador diciendo que hay, estableciendo un principio de equiparación retributiva como norma general, yo creo que sería, bueno, un cierto avance y que tendría además un efecto pedagógico. No es una cosa extraña. Por ejemplo, eso pasó en las empresas de trabajo temporal. Las empresas de trabajo temporal, que por definición lo que hacen es destinar sus propios trabajadores a otras empresas usuarias a través de contratos de puesta a disposición, se estableció el principio de equiparación retributiva por igualdad de funciones, ¿no? Y la gran pregunta aquí es ¿por qué yo voy a tener que cobrar menos si soy trabajador de un centro especial y estoy sujeto a una relación laboral especial cuando estoy haciendo las mismas funciones y los mismos trabajos que hace cualquier otra persona en una empresa ordinaria, ¿no? Digo, se me ocurre como una medida concreta posible, ¿no? Yeah. En esa línea de ir, digamos, de orientar toda la actividad a la equiparación o al mayor grado de equiparación cuando sea y en la medida en que sea posible. Sí. Luego también hay otra cuestión, ¿no? Tradicionalmente, sea una persona con discapacidad o no, las políticas laborales se han basado en, por ejemplo, para fomentar el contrato indefinido, en dar unas subvenciones, unas bonificaciones a la social, etcétera. Han ido desapareciendo en las últimas reformas laborales, por ejemplo, el último contrato de apoyo a los emprendedores, que era para fomentar la contratación indefinida. Pero yo siempre al hilo de esta cuestión me preguntaba, ¿y por qué no es a la inversa? ¿Por qué no se hace una labor que bien podría realizarla también la Inspección de Trabajo? No solo para sancionar, sino para ayudar a que las empresas, a través de lo que serían acicates, generen políticas sociales, como por ejemplo la inclusión de las personas con discapacidad, y a largo plazo ir dando una especie de bonos por cumplimiento de objetivos que se traduzcan en deducciones fiscales. Es decir, premiar al que hace bien, a esas empresas que demuestran que están interactuando en lo que es el Estado social y democrático de derecho,
que están interactuando a través de los sindicatos y de las asociaciones empresariales, porque aunque no les guste, son instituciones, porque van de la mano de los partidos políticos a la Constitución, 6 y 7, y además tienen la gran función a través de la negociación colectiva, porque tienen esa particularidad de crear normas con eficacia jurídica, y si es un convenio estatutario, además, eficacia jurídica para todos los que están en ese ámbito de aplicación, aunque no les guste lo que han firmado sus representantes, pues entonces premiar ese tipo de políticas. Que una empresa va más allá de la cuota del 2%, pues no al instante, en el momento, porque eso es lo que pasaba. Para hacer un contrato indefinido, pues tienes el despido más barato antiguamente. En vez de 45 días de salario por año de trabajo, a 33. Luego se generalizó. Vale, pues no en ese momento. Al de 3 años, por ejemplo, cada 3 años la prueba del algodón. ¿Cómo está socialmente esta empresa? Y si está socialmente, vas acumulando unos bonos. Y cuantos más bonos tengas, más deducciones. Es que yo muchas veces veo los debates políticos. Rebajar el impuesto a sociedades, un sacrilegio. Oiga, o no, porque si ese empresario o esa empresa hace bien las cosas y está generando bienestar social, no es poco. No produce deslocalización, aboga por mayor contratos indefinidos, por el tema de la brecha salarial, por el tema de la inclusión de las personas con discapacidad, personas de exclusión social. Todo eso yo creo que hay que valorarlo. Y además, incluso la cadena de subcontratación, porque esto pasa mucho. Las subvenciones, ¿quién se presenta a una subvención de tal? Hay cláusulas sociales, la administración pública. Muy bien, pero luego, ¿dónde está? Hay una contrata con un centro especial de empleo. No, premie usted al que contrata empresas que tiene personas con discapacidad. ¿Tú quieres decir algo? No. No. Vale. ¿Lanzamos alguna pregunta? Vale. Pues si podéis pasarle el micro, por favor. Hola, buenas tardes. A mí me cuesta entender, y lamento ahora que marcha justo Patricia, me gustaría tener un diálogo con ella sobre este tema, me cuesta entender que se llame trabajo inclusivo también al trabajo protegido. La inclusión, en todo caso, se trata de hacer una apuesta por la inclusión laboral en el mercado ordinario, y hay toda una serie de medidas que se pueden adoptar. Creo que ha sido la primera ponente que ha dicho que la diferencia de financiación y de apoyo que se da al trabajo protegido respecto de lo que se invierte a nivel público en incentivos, etcétera, del trabajo ordinario, en el mercado ordinario de trabajo, es muy, muy desigual y muy diferente. Por no hablar de la perversión de las cuotas del 2, del 3% para empresas de 50 trabajadores y trabajadoras que se pueden sortear después si refuerzas el trabajo protegido. Yo creo que hay que distinguir, y me parece que lo contrario nos lleva a una confusión muy peligrosa. Una cosa es distinguir que el empleo protegido sea cada vez más abierto y esté más volcado en la comunidad, pero eso no quiere decir que sea inclusión, sino que la inclusión realmente en la línea de lo que dice la Convención es apostar políticamente para crear medidas de fomento reales y efectivas y no con trampa después para sortearlas en lo que es el mercado ordinario de trabajo, sea con trabajo con apoyo, con metodologías determinadas, aprovechando los avances tecnológicos que permiten poder acceder a determinadas funciones que antes no se podía, pero en el mercado ordinario de trabajo. Decir que todo es inclusivo y que por qué hemos de hacer esta diferenciación me parece peligroso. Otra cosa es que se pueda escoger dónde quieres trabajar, pero en este momento el problema es que no se puede escoger, porque si tú quieres mercado ordinario vas a tener muchas dificultades para poderlo conseguir, porque hay poca inversión en trabajo con apoyo, por ejemplo, muy útil con personas con discapacidad intelectual, y hay mucho menor apoyo que en el trabajo protegido para otro tipo de lugares de trabajo en la empresa ordinaria. Y no solamente estamos hablando de las grandes empresas, sino la pequeña y mediana empresa, que aquí me parece que no tiene que ser tan diferente de Cataluña. Hay todo un campo que realmente es muy favorable a la contratación, pero aquí las políticas públicas tienen mucho para hacer. Por lo tanto, yo me gustaría diferenciar y no decir que todo puede ser inclusión, porque creo que ahí acabamos pervirtiéndolo todo. Bueno, yo, con todos mis respetos, no es una pregunta, es una reflexión.
Por tanto, yo la comparto sustancialmente, ¿eh? Que digamos que ese es mi esquema de partida. Comparto sustancialmente eso, ¿no? Lo que ocurre es que, no sé, y es una reflexión abierta y muy verde, o sea, a la que le falta maduración, ¿no? Pero quizá lo que ocurre es que en la persecución del objetivo mayor a veces nos olvidamos de la dignificación del objetivo menor, que puede ser producto, quiero decir, por alcanzar la integración y la inclusión plena, que seguro que está mucho más garantizada y mucho mejor, en fin, que es mucho más pertinente aspirar a la integración en el mercado ordinario. A veces igual descuidamos el foco sobre la dignificación también de las condiciones de personas. Bueno, lo has dicho tú, realmente es una tontería porque además está mejor dicho. Así que es una reflexión que sustancialmente comparto, aunque, bueno, la idea de que todo debería servir para ser más inclusivos y, por tanto, para ser cada vez más comunidad y para sumar y para ser, bueno, más personas, pues más iguales en la diversidad, pues es una bonita idea, ¿no? Pero quizá es peligrosa si se rompe la frontera, ¿no? O si se difumina la frontera. ¿Alguna intervención más? Vale. Vale. Hola, buenas. Bueno, yo creo que ha sido muy interesante vuestras ponencias, cada una ha ido por diversos temas y yo creo que si aglutinamos un poco todas las cuestiones, ¿no?, que se han planteado, podemos reflexionar sobre cuestiones que son muy complejas, ¿no?, en relación con el empleo, porque al final es tratar de articular cuestiones muy distintas, muy complejas entre sí en un sistema de mercado de trabajo y un sistema, como decía Patricia, ¿no?, al final capitalista, en el que la lógica de beneficio impera en el mercado de trabajo, ¿no?, de la maximalización del beneficio. Perdón. Con respecto al tema de empleo protegido, yo creo que también hay que pensar en una idea. Quizá en Euskadi el peso del empleo protegido es mayor, ¿no? También, ¿por qué? Porque viene de un tejido asociativo fuerte con una larga trayectoria en la creación de recursos para las personas con discapacidad, sobre todo personas con discapacidad intelectual, que en el resto del Estado español no lo hay, ¿no? Pero en el fondo, en el resto del Estado español o en el conjunto del Estado español, el empleo protegido no llega a alcanzar ni el 20% del total de los trabajadores con discapacidad, es decir, más del 80% de los trabajadores con discapacidad está en empleo ordinario. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces no lo valoramos como tal, porque en muchas ocasiones el trabajador con discapacidad que está en empleo ordinario no ha accedido a través de un sistema, a través de las subvenciones, etcétera, sino sin ningún tipo de medida ese empleo ordinario, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta a la hora de reflexionar y a la hora de ver empleo protegido ese papel, ¿no? Con respecto al tema de cuotas de reservas y subvenciones, yo creo que al final la desvirtuación de la cuota de reserva mediante las medidas alternativas que ya datan de una disposición adicional de la ley de 1998, ¿no? Pues al final, ¿qué es lo que se trata? Pues por un lado de que las empresas puedan eximirse, ¿no?, de esa obligación de cumplir con la cuota de reserva, y facilitando, por el contrario, ¿no?, dice, bueno, para compensar en este caso al colectivo de personas con discapacidad, vamos a tratar de que esas medidas alternativas al cumplimiento de la cuota de reserva sean beneficiando a las entidades de discapacidad, ya sea subcontratando productos o servicios a centros especiales de empleo, ya sea financiando, ¿no?, que también hay una posibilidad a fundaciones o entidades de la discapacidad, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que igual que sucede con las subvenciones y los incentivos a la contratación en empleo ordinario, que en la ejecución de las mismas hay muchísimas perversiones, ¿no?, de la norma. Al final, el sistema de acceso al empleo ordinario y igual el cumplimiento de medidas alternativas, las empresas lo utilizan para esa misma lógica de maximizar su beneficio y su ganancia, ¿no? ¿Qué es lo que sucede al final? Que el trabajador con discapacidad es el que
es al final como una mercancía, por así decir, como usada por las empresas para maximizar ese beneficio, ¿no? Y al final la inclusión laboral de las personas con discapacidad está quedando en un segundo plano, ¿no? En todo esto, y pensando también en el tema de conocimiento, etcétera, o de la inversión en conocimiento para que luego las personas con discapacidad accedan al mercado laboral, hay que pensar también en cómo ha sido ese acceso, porque al final las personas con discapacidad tienen una segmentación y una sectorización muy importante dentro del mercado laboral, que no es algo que se pueda cambiar así como así. ¿Por qué? Porque todas las políticas activas de empleo están pensadas en reproducir esa segmentación, esa sectorización, porque todas las cursos de formación, de empleabilidad, las políticas y los servicios para lo diré, de prospección laboral, etcétera, están pensados sobre todo para colocar a personas con discapacidad en empleos de baja cualificación, en empleos sectorizados para determinadas actividades del sector servicio, jardinería, limpieza, etcétera. Entonces, lo que tenemos que plantear, con todas las reflexiones que yo creo que ha habido aquí son importantes, es una transformación más radical de ese mercado de trabajo y en particular del papel del sistema de las políticas de empleo en relación con la discapacidad. La Convención al final plantea algunas cosas, pero muy desdibujadas, no se moja igual que con educación. ¿Por qué? Porque ahí se enfrenta mucho más con como decíamos, con el sistema económico, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, una vía importante ahora mismo que no os he hablado es la contratación pública, ¿no? Ahora mismo la contratación pública responsable, con la nueva ley de contratos del sector público, se puede generar una dinamización del mercado de trabajo más inclusiva. Ya puede ser a lo mejor del tercer sector, el tercer sector de discapacidad, la contratación pública estratégica, ¿no?, a la economía social, pero también obligar a que las empresas que contraten con el sector público cumplan, por ejemplo, la cuota de reserva mediante contratación directa y no mediante medidas alternativas, por ejemplo, ¿no? Es una opción y yo creo que tenemos que pensar globalmente en muchas cosas porque al final, si no, lo que hacemos y lo que ha hecho el sistema, lo que hemos hecho en los últimos 35 años es poner parches a unas situaciones sobrevenidas, ¿no?, en el mercado de trabajo. Sí, precisamente la Ley 9/2017, que es la nueva ley de contratos públicos para adaptar las directivas de la Unión Europea, como cláusula de prohibición de contratación, establece que todas aquellas empresas que no cumplan con el respeto de las cuotas de reserva quedan excluidas automáticamente, o sea, no pasan ni la primera fase, o sea, están totalmente prohibidas. Eso sí ha sido un avance, pero también es verdad y curioso que las administraciones públicas, lo de las cláusulas sociales, pues bueno, no soy yo, me apasiona como académico desde el punto de vista teórico, pero desde el punto de vista práctico, pues me parece que las administraciones públicas, cuando son las que mayor temporalidad están generando, mayor contratación y subcontratación están generando, pues mejor si se aplicaran a sí mismos las cláusulas sociales y luego dar ejemplo, como sucedía en las primeras leyes laborales, que precisamente una de las primeras leyes laborales de la época fue que las administraciones públicas de la época dieran ejemplo para que luego los empresarios que estaban anclados en las filosofías liberales de la época fueran copiando ese modelo. Claro, sí. Un matiz. La ley de contratos dice cumplimiento de la cuota de reserva, pero puede ser mediante contratación directa o mediante medidas alternativas. Claro, alternativas. Yo eso es lo que creo. No estoy seguro, pero creo que es así. Sí. Tienes que tener la posibilidad. Es el artículo 71. La propia administración tiene la posibilidad de, en sus pliegos de condiciones. Harry, micro. Perdón, en sus pliegos de condiciones de plantear exigencias mayores en esas cláusulas sociales para que no solamente el imperativo sea el precio, ¿no? Al final. Me parece que la idea es muy buena, es una idea de la que probablemente se puede tirar mucho, ¿no? Y la has expresado tú. Digamos, restringamos el ámbito de las medidas alternativas al empleo privado o semiprivado y creemos una zona inmune a la medida alternativa y hagamos que el cumplimiento de la cuota de reserva sea efectivo o inexcusable. Es una buena idea, me parece, ¿no? Algo parecido
pasaba para los trabajadores laborales de la Administración en relación a los despidos improcedentes. Al final alguien dijo, oiga, esto no se puede sustituir por una indemnización si el despido es improcedente. Cabe la readmisión, porque usted es sector público y no sector privado. Bueno, pues me parece también que esa puede ser una buena idea o una vía de avance, ¿no? En todo caso, la cuota de reserva lleva mucho tiempo sin tocarse, lleva mucho tiempo ahí, y la cuota de reserva es una puerta por la que el empleo protegido se refuerza. Y eso nos podemos hacer trampas en el solitario, pero es así. Y eso es contradictorio, yo no digo que sea fácil resolver eso, pero eso es contradictorio con el objetivo explícito, con el objetivo expreso de que el empleo protegido en la mayor medida posible sea una plataforma para la integración en el empleo ordinario, ¿no? Hay que pensar en eso. Otro matiz es que ya ese fin último del empleo protegido en el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad se ha eliminado. Es decir, ya no es una finalidad del empleo protegido servir de tránsito para... Se habla. No, pero no se trata, no es una finalidad servir de tránsito para la inclusión en el empleo ordinario. Desde luego, en la ley, se menciona. texto refundido de la Ley Cuando se General habla de la de cuota, 2013. cuando se habla de la cuota, se menciona. No, digamos, pero estamos ya muy tarde y nos están ley mirando 2000, como para asesinarnos. En la ley de 2013 pero en algún momento. No, en la ley de 2013 se ha eliminado esa finalidad nada, del empleo protegido. Pues nada, pues me voy. Otra cosa más que he aprendido. Bueno, querías decir algo, la última, ¿vale? Bien, porque nos también estamos me gustaría alargando hacer mucho. una referencia a los ajustes razonables, ¿no? Precisamente una de las sentencias que he mencionado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la última, del 2018, es a raíz de una cuestión perjudicial planteada por un juzgado social de Barcelona, por una persona que padecía la enfermedad de los tenistas, del codo, que se suele llamar, y que precisamente fue despedida en un despido objetivo porque entendían que entraba dentro de las características. No era polivalente, había bajado el rendimiento, tenía un montón de ausencias al trabajo. Entonces, el Tribunal de Justicia Europea lo dice es, sí, muy bien, pero usted lo que está generando es una discriminación indirecta a esta persona porque, en realidad, usted no ha hecho nada para adaptarse a su situación. Entonces, la siguiente pregunta es, si la inmensa mayoría de las empresas españolas son pymes, ¿están preparadas para esa readaptación? Y yo hice un trabajo de campo hace unos cuantos años, consulté a unas 25 cooperativas de Euskadi, no de inserción, cooperativas de trabajo asociado a la inmensa mayoría y de consumo, y luego aparte, por distintos motivos, tengo acceso a muchos estatutos y reglamentos de régimen interno y en ninguno no hay ni una sola mención al tema de las personas con discapacidad, ni uno. Y es más, precisamente el tema de las cuotas, están excluidas las cooperativas en cuanto a socios, porque puedes deducir que igual suponen que al ser una entidad de economía social van a ser más generosas, nada más lejos de la realidad. Osondo. Ja, bueno, mila esker, Susanak zerbait esan behar duzu? Ez. Mila esker guztioi, hemen egoteagatikan, mila esker zuei ere hemen jarraitzagatikan orduz pasa bagera ere, eta bihar berriro ikusiko dugu elkar. Eskerrik asko.